En este problema vamos a estudiar las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de segundo orden en el movimiento libre amortiguado. En este problema se nos dice que una fuerza de 2 libras estira un resorte un pie. Después se nos dice que una masa con un peso de 3.2 libras, esta es libra fuerza, se sujeta al extremo de un resorte y el sistema se sumerge en un medio que ofrece una fuerza amortiguadora numéricamente igual a 0.4 veces la velocidad instantánea. Me piden encontrar la ecuación del movimiento. Si la masa se libera inicialmente del reposo desde un punto que está a un pie por debajo de la posición de equilibrio. Ok, entonces la ecuación diferencial que rige este movimiento, que describe este movimiento, está dada por esta ecuación diferencial de segundo orden, sujeta a unas condiciones iniciales. Note que aquí hay fuerza amortiguadora, muy distinto al movimiento armónico simple o movimiento libre no amortiguado, donde este término no aparece. Ok, entonces este problema, este movimiento está sujeto a unas condiciones iniciales que vamos a determinarlas. Aquí se nos dice que la masa se libera inicialmente del reposo. Quiere decir que la velocidad inicial es 0. Es decir, vamos a anotarlo aquí, esa velocidad inicial es 0. Bien, desde un punto que está a un pie por debajo de la posición de equilibrio. Como es por debajo de la posición de equilibrio, entonces eso va a ser positivo, un pie por debajo de la posición de equilibrio. En caso que estuviera por encima de la posición de equilibrio, entonces esto lo notamos con un menos, aunque aparezca aquí 1 positivo. También cabe resaltar que si la fuerza, si no partiera del reposo y se le imprimiera una velocidad en dirección descendente hacia abajo, esa velocidad la consideramos positiva. Y si es ascendente la velocidad hacia arriba, la consideramos negativa. Ok. Tenemos entonces las condiciones iniciales. Vamos a hallar los parámetros de esa ecuación diferencial. Podemos hallar la constante K. Esta constante, la constante de restitución del resorte. Observe que tengo una fuerza de 2 libras, estiro un resorte un pie. Por la ley de Hooke tenemos que la fuerza de restitución del resorte es igual a K por S. Pero esta S ya se está dada, un pie. Un pie. Y la fuerza que estamos aplicando es de 2 libras, fuerza, igual a K por un pie. Bien, de tal forma entonces que nuestra constante K es igual a 2 libras fuerza sobre pie. Bueno, tenemos ya nuestra primera constante, vamos a anotarlo por acá. Tenemos que K es igual a 2 libras pie. Ok, bien, vamos a hallar otra constante, vamos a hallar la masa. La masa. Se nos dice aquí que una masa con un peso de 3.2 libras se sujeta al extremo de un resorte. Ok, la masa dice que una masa con un peso de 3.2 libras. Este realmente es el peso. Ya sabemos que el peso es una fuerza y que está pues dado por m por la gravedad. Dado que se me está dando este peso, que realmente es una fuerza, entonces tenemos que esto sería 3.2 libras por la masa por la gravedad, que sería 32 pies sobre segundo cuadrado. De aquí pues podemos decir que m es igual a 3.2 libras fuerza sobre 32 pies sobre segundo cuadrado. Que es lo mismo que tener, podemos decir esto, 32 por
10 a la menos 1, es decir, corremos una unidad a la derecha, libra sobre 32 pies, y este segundo cuadrado pasa a multiplicar acá, pasa al numerador, que sería segundo cuadrado. Ok, entonces podemos decir 32 entre 32 es 1, me queda que esto es 1 sobre 10. 10 a la menos 1 es 1 sobre 10. La masa se expresa en kilogramos, pero observe que este libra segundo cuadrado sobre pies es un SLUC. Entonces ya tenemos nuestro segundo parámetro, m igual a 1 sobre 10. Ok, m igual 1 sobre 10. Vamos a encontrar este parámetro beta. Busquemos esto. Se nos dice lo siguiente, que el sistema se sumerge en un medio que ofrece una fuerza amortiguadora numéricamente igual a 0,4 veces la velocidad. La fuerza amortiguadora va a estar dada por beta derivada de x respecto a t. Pero se nos está diciendo que es 0,4 veces, 0.4 veces la velocidad instantánea, es decir, derivada de x respecto a t. De donde pues se deduce que beta 0.4. Sí, la constante de amortiguación sería esta 0.4. Y ya tenemos los valores de la constante. Beta igual 0.4. La ecuación diferencial entonces está dada de la siguiente forma. Ya tenemos todos los datos del problema. Podemos borrar aquí. Podemos borrar acá. Y entonces la ecuación diferencial va a estar dada por m, que es igual a 1 sobre 10, segunda derivada de x respecto al tiempo, más la fuerza de amortiguamiento, que sería esta, 0.4 derivada de x respecto al tiempo, más la constante que hemos hallado acá, que es 2x igual 0. Listo. Esa es la ecuación diferencial que rige ese movimiento. Ahora bien, esa ecuación diferencial la podemos reescribir de otra forma. Multiplico todo por 10 y nos queda esto. Quedaría segunda derivada de x respecto al tiempo, más, multiplico por 10, aquí me quedaría 4, derivada de x respecto al tiempo, más 10 por 2, eso es 20, x igual 0. Esa es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. La ecuación característica. Escribimos aquí m cuadrado más 4m más 20 igual 0. Para resolver esa ecuación podemos utilizar pues, la fórmula cuadrática, o bien sea podemos hacer lo siguiente, completamos cuadrado aquí. Este 4 se divide entre 2, nos da 2, y este 2 lo elevamos al cuadrado, y eso me da 4. Entonces yo puedo sumar 4 y restar 4. Pero como debo sumar 4, observo que aquí está el 20. 20 lo puedo descomponer como 4 más 16. O sea que podemos decir eso también. Nos va a quedar entonces la siguiente ecuación. M cuadrado más 4m más 4 más 16 igual 0. Este es un trinomio cuadrado perfecto. Sacamos raíz a este término, es m, raíz a este término es 2, el signo que va aquí es este, y esto lo elevamos a la 2. Estas dos expresiones son las mismas. Este término está sumando, pues pasamos acá a restar. Sacamos raíz cuadrada. Entonces al sacar raíz cuadrada vamos a tener m más 2 igual más o menos raíz de menos 16. Que esto es lo mismo que tener m igual a menos 2 más o menos raíz de 16, y recuerde que aquí está menos 1. Raíz de menos 1 es la unidad imaginaria, es decir, es i.
Y bueno, la raíz es menos 2 más o menos 4. Raíz de 4i. Entonces tenemos que la raíz es compleja. Esto ya nos dice lo siguiente. Si esta raíz es compleja, se trata de un movimiento subamortiguado. Si estas raíces hubiesen sido iguales, entonces decimos que el movimiento es críticamente amortiguado. Si estas raíces hubiesen sido distintas, M1 diferente de M2, pero perteneciente a los reales, decimos que es un movimiento sobreamortiguado. Esos son los tres tipos de movimientos que vamos a tener ahí. Bueno, entonces, la solución de esta ecuación diferencial, recuerde que está dada así, x de t igual Euler a la alfa t, y acá escribimos C1 coseno de beta t más C sub 2 seno de beta t. De tal forma que aquí se logra identificar quién es beta y quién es alfa. Entonces aquí podemos ver que alfa es igual a menos 2 y beta es igual a 4. Entonces el movimiento o la solución está dada por la expresión x de t igual Euler a la menos 2t C1 coseno de 4t. C1 coseno de 4t. Y quedaría aquí más C sub 2 seno de 4t. Y esta sería la ecuación del movimiento. ¿Cómo conseguimos las constantes? Bueno, esas constantes las podemos conseguir de la siguiente forma. Vamos a borrar esto aquí. Vamos a borrar esto también. Esas constantes las conseguimos. Primera condición. Tengo que x evaluado en 0 es igual a 0. X evaluado en x de 0, perdón, es un pie. Es un pie. Un pie. Es decir, que el cuerpo se encuentra bajo de la posición de equilibrio. La t es 0. Entonces observe lo siguiente. Si esta t es 0, esto es u. Bueno, para empezar, si t es 0, queda Euler a la 0, que sería 1, por C1. Esta t es 0, coseno de 0 es 1, queda aquí un 1. Y 4 por 0 es 0, queda seno de 0 es 0. Solo queda este término que está aquí. De tal forma que C1 es igual a un pie. Y ya tenemos este valor. ¿Cómo conseguimos C2? Derivamos. Tenemos que, al derivar, vamos a tener lo siguiente. Recuerde que ese es un producto. Y esto sería, la derivada de esta función exponencial sería Euler a la menos 2t, pero derivamos el exponente, que sería menos 2. Y escribimos los demás términos igual. Recuerde que es un producto. Coseno de 4t más c sub 2 seno de 4t. Ahora bien, vamos a derivar este término que está aquí. O sea, quedaría aquí Euler a la menos 2t. Y empezamos a derivar esta función. La derivada del coseno, ya sabemos que es menos c. O sea que aquí quedaría C1 seno de 4t, pero la derivada de 4t es 4. Bien. Más, vamos a derivar seno, ya sabemos que eso es coseno. Coseno de 4t, la derivada de 4t es 4. Ok. Con la condición inicial, x de 0 igual a 0, es decir, parte del reposo, x' de 0 igual 0. Entonces observe esto. Esta t es 0, por lo tanto Euler a la 0 es 1 y queda menos 2. De acá se tiene que coseno de 0 es 1 y quedaría C1. Seno de 0 es 0, o sea que se nos cuenta, no aporta nada. Euler a la 0 es 1 y entonces vamos a tener
que este coseno de 0 es 0, no cuenta, y tenemos por último que 4c sub 2 coseno de 0 es 1. Entonces tengo esta expresión así. Bueno, de tal forma que 4c sub 2 es igual a 2c sub 1. Y de aquí se sigue que c sub 2 es igual a 2. C sub 1 ya se dijo que es 1. O sea que aquí quedaría un 1 dividido entre 4. Y esto es lo mismo que tener un medio. C sub 2 es igual a un medio. Entonces tenemos nuestras constantes. La ecuación del movimiento es, tenemos esto, es esta función. La ecuación del movimiento es x de t igual Euler a la menos 2t que multiplica a esta constante C1 que ya la encontramos, es 1. Coseno de 4t más un medio seno de 4t. Bien, esta sería la ecuación del movimiento. Hay una forma alternativa de escribir esta ecuación y es esta. Vamos a escribirla aquí. La forma alternativa es la siguiente. Resulta bueno, yo puedo escribir, la forma alternativa es esta. Escribir esto como A Euler a la menos 2t, ¿sí? Seno de 4t más un ángulo fase. Esta A, sabemos que ya las constantes son C1 igual a 1 y C2 igual a un medio. Esta A la podemos encontrar de esta forma. Raíz de 1 al cuadrado más un medio al cuadrado, perdón. Y esto es igual a raíz de 1 más un cuarto. Bueno, aquí podemos decir que esto es 5 sobre 4. Al realizar esta cuenta. O la podemos escribir como raíz de 5 sobre raíz de 2. Es decir, es importante resaltar que este término que está aquí se le llama amplitud amortiguada del sistema. Bueno, entonces ya tenemos este valor de A, que es raíz de 5 sobre 2. Es importante recordar que este movimiento no es periódico. Esta es una amplitud amortiguada del sistema. Es decir, cuando el tiempo avanza, esta amplitud se va haciendo cada vez más pequeña. Bien, entonces ya tenemos el valor de A. ¿Cómo conseguimos el ángulo fase? Para eso hacemos lo siguiente. Nos vamos al plano. Este es el eje X, pero en el eje X vamos a colocar la constante C2, que sería aquí un medio. El eje Y, que normalmente lo notamos sería este. Colocamos la constante C1. O sea que sería por acá. C1, aquí sería el 1. Y tenemos esto. Es decir, que este ángulo que está aquí sería el ángulo fase. La amplitud es justo esto. Es decir, que este que está aquí es C1 y bueno, este lado es C2. O sea que podemos encontrar ese ángulo fase con tangente a la menos 1 de C1 sobre C2. O sea que esto es lo mismo que tener tangente a la menos 1 de C1 nos dio 1 sobre C2, que es un medio. Y bueno, sacando esa cuenta, quedaría tangente a la menos 1 de 2. Y eso es positivo. Eso nos da, podemos buscar ahí en las calculadoras cuál es el valor de ese ángulo. Eso nos da 1 punto, vamos a ver, quedaría aquí 1.107. 107. Es decir, que este movimiento lo podemos escribir de esta forma. Voy a borrar esto aquí. A ya lo tenemos. Es decir, que x de t es igual a, que es raíz de 5,
sobre raíz de 5 sobre 2 Euler a la menos 2t seno de 4t más 1.107. Ok, es importante resaltar que si C1, si este C2 hubiese sido negativo, estaría de este lado. Vamos a ver, si es negativo, estaría de este lado. Vamos a decir aquí menos un medio. Y si este C1 hubiese sido negativo, entonces estamos aquí, ante este ángulo fase que sería este. Por lo tanto, en este caso, debemos de a este ángulo sumarle pi radian. Pi radian es 3.15 más, aquí le sumamos pi radian. O sea, 3.15 más 1 daría 4 punto algo. O sea que este ángulo sería 4 puntos radianes, porque a 1.7 le estoy sumando pi y daría 4.1 radianes. ¿Y cuándo ocurre esto? Bueno, este C1 sería negativo y C2 sería menos un medio. Ok, entonces la ecuación del movimiento, ya para terminar aquí, está dada de esta forma. Tiene dos formas de escribir el movimiento. Una es esta y la otra es esta. Ok, lo invito a que haga el problema con estas condiciones iniciales. Suponga que el cuerpo se encuentra por encima de la posición de equilibrio. Un pie por encima de la posición de equilibrio con una velocidad ascendente de 2 pies sobre segundo. Si es ascendente, este debe ser medio. Ok, esa sería la invitación a que haga este problema de esa forma.